Estado pues, lo alberga, lo protege, lo tutela, ¿verdad? Es como ustedes, los que son padres, pues tienen a sus hijos, los protegen, igual el Estado protege las normas jurídicas y los órganos competentes y al trabajador de la misma manera. O sea, al menos es el sentido de la norma, no es que sea así, pero el sentido y la norma así lo establece, ¿sí? Entonces, no es que sea 100% real, ¿ok? Entonces, no se puede decidir que no se puede pero no, si no estoy más comunicarse ¿ok? Por favor. No, licenciado. ¿Por qué no? Y sería contraria al interés social, porque en este caso los derechos. Vamos, ya vieron qué bonito es el derecho ustedes, pero es importante leer. Ahorita se me vino y pasaste ahorita y que me recordé. Dice la renuncia a los derechos, se puede renunciar. ¿Qué derechos podríamos renunciar? A ver, alguien que me diga. Un ejemplo. ¿Qué derecho no afecta al interés social? Cuando es, por ejemplo, un tipo de herencia o bien clic, uno puede renunciar a ese derecho. ¿Cómo se llama? Renuncia de derechos sucesorios. Otro, por ejemplo, la mujer puede renunciar a su derecho de pensión alimenticia. Sí, sí puede renunciar, licenciado. Es un derecho para los niños porque El derecho a alimentos es obligatorio. De dar alimentos social también es una obligación, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta, porque, por ejemplo, y créanme que yo se los pongo así, en su examen privado se lo pueden preguntar. O sea, dime, sí, o sea, yo puedo renunciar a mis derechos y el examinador va a debatir con ustedes. Miren, después de la Constitución Política de la República, una ley que ustedes tienen que tener al 100, al 100, al 100, y les va a servir
Sí, esa ley la tienen que leer. Y miren el grosor que tiene. No es grande, no es amplia, puedo decir, pero es una ley que alguien me dijo, bueno, el derecho laboral establece que lo que no regula el ordenamiento laboral va a ser complementario por las otras leyes ordinarias, ¿sí? Y de igual manera, todas las ramas del derecho se complementan por las demás leyes ordinarias cuando no se establece en la ley específica. Entonces, la ley del organismo judicial va a servir para todas sus áreas, ¿sí? Administrativo, laboral, penal, civil, mercantil, entre otras, les va a servir. Entonces, acá establece renuncia de derechos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hay un principio de renunciabilidad, pero en el derecho laboral es interés social. ¿Por qué? Porque está tutelado por el Estado como tal. ¿Sí? Entonces, sí afectaría el interés social, ¿verdad? O sea, no puede haber jurisprudencia que diga se renunció al derecho de prestaciones laborales, ¿sí? El un caso laboral no se puede, ¿verdad? O sea, no creo que haya jurisprudencia de esa aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero jurisprudencia, la renuncia de derechos, por ejemplo, las mujeres, que sí lo hay, o sea, y en sí podemos mencionar otros derechos que pueden renunciar los trabajadores. Toda vez no afecta el interés social, por ejemplo, en el ámbito privado. ¿Sí? Por ejemplo, las tarjetas de crédito, una deuda. ¿Sí? Por ejemplo, el banco puede desistir de reclamar cierto interés a una deuda que ustedes tengan con tal de que pague. Ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí hay de renuncia del derecho de reclamo de la prestación del banco. Y Carlos, Analizando a la renuncia de derechos, dígame cuál es su punto de vista. según mi punto de vista, se puede renunciar a cualquier derecho por una sola razón, Ajá, renunciando a la acción que le permite, que tiene cada persona. O sea, por ejemplo, yo puedo renunciar a la acción que tengo de demandar al patrón o no. O sea, la renuncia de la acción. Porque recordemos de que el derecho laboral ahí se aplica casi siempre el principio de impulso de oficio, procesal de oficio, ¿verdad? sí, sí, Pero necesita el elemento clave, que es la acción. O sea, yo te pongo ya después de oficio, ¿verdad? Entonces, si renuncio a la acción, puedo renunciar a varios derechos. claro, sí, pero dentro del proceso no lo pasa. Ahí ya no, pero la verdad es la acción, ¿va? Claro, tiene razón, y cumplir con el plazo. Acuérdate que hay plazo para reclamar. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es muy cierto lo que nos comenta y muchas gracias por tu comentario, Carlos. Y te lo agradezco mucho. Y yo me estoy extendiendo, pero vieran que por eso es que nunca termino yo de dar clases cuando estoy acá, porque créanme que no es solo de leer, sino que a mí me gusta que ustedes participen, porque así como yo les pregunto, pues ustedes tratan de desarrollar un poco y pensar, y también a mí me pueden poner en duda, ¿será o no será? Entonces, a mí me gusta mucho participar con ustedes, ¿verdad? No solo estar leyendo y darlo, porque es fácil solo darles material y no seguir. Entonces, dice el Código de Trabajo, establece que el derecho de trabajo constituye una garantía social protectora del trabajo únicamente irrenunciables a este, ¿verdad? Característica, ¿para quién es irrenunciable? Para el trabajador, ¿verdad? O sea, el patrón pues solo tiene la obligación de hacer y dar. Claro, ¿verdad? Entonces, continuemos. No estancarnos, dice el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estipula que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables. Entonces, en el 106, ustedes van a su código de trabajo y escriben este principio, ¿verdad? Principio de irrenunciabilidad. ¿Sí? Lo que lo pueden hacer ahora, lo hacen ahora. ¿Sí? Son pequeños tips que yo les puedo ir dando, porque en su examen pues lo van a hacer. De repente alguien se va a meter a un curso, ¿sí? De examen privado, y ahí se lo van a enseñar, le van a ir diciendo también, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo al menos yo no pagué un curso, yo no pagué un curso para exámenes que se les facilita más. Pues yo la verdad no podía pagar en un momento el curso, y pues yo lo que hice fue de trabajar por mi cuenta el estudio
auxiliar suba a la clase. Pero la verdad es que cuando hay ventajas y por ejemplo, en línea, ¿verdad? Hay muchas interrupciones y a veces uno nos puede decir que no, ¿verdad? Pero bueno, disculpen. Ustedes subrayando, si les va sirviendo. Ese es en cuanto al principio de irrenunciabilidad, ¿verdad? Consiste en la imposibilidad jurídica en la que se encuentran los trabajadores de privarse voluntariamente de los derechos contenidos en la legislación, ¿verdad? Principio democrático. Considerando de trabajo indica que el derecho de trabajo es un derecho fundamentalmente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica moral de los trabajadores que constituyen la mayor armonía social. Perjudica si no favorece el interés justo. Entonces, se orienta a obtener dignificación tanto económica como moral de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores frente a los patronos. Prácticamente bastante. Que esto les he dicho que los principios han ido desarrollando a través del tiempo, ¿verdad? Antes era el patrono, lo que el patrono dijera. Actualmente, pues las normas establecen cierta cantidad de derechos y obligaciones, derechos del trabajador y obligaciones del patrono, también obligaciones del trabajador, pues también el patrono pues tiene el derecho a reclamar, ¿sí? Una prestación con una contraprestación, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con el equilibrio que hay entre uno y otro, ¿verdad? Porque ambos llegan a acuerdos. El principio de conciliación, voy rápido, disculpen, yo me quisiera quedar en cada una, pero ya saben que si yo me quedo en cada una, pues yo ya no termino. Sí, entonces ya no termino de dar la clase y hoy voy a terminar ese contenido parcial. Principio conciliatorio, netamente conciliatorio el derecho de trabajo, porque podemos conciliar los problemas y la ley nos da la vía de cómo conciliar, de cómo llegar a acuerdos, ¿sí? Dentro de una relación jurídica laboral, las dos partes de la relación sacrifiquen parte de sus intereses para llegar a un arreglo, un diferendo determinado sin violar otros principios que favorecen a los trabajadores. Aquí hay bastante de qué hablar con este principio conciliatorio. Cuando la conciliación es uno de los, bueno, aunque en el derecho penal y el derecho de familia, pues también existe lo que es la conciliación, ¿verdad? Por ejemplo, hay delitos que permiten conciliar. Por eso, si ustedes, no sé si alguien trabaja en el Ministerio Público, pues hay departamentos o fiscalías de judicializadoras, o sea, donde se citan las partes en determinado momento y pues, mire, lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Igual en el derecho laboral. Sí, entonces, pues, se puede llegar a acuerdos entre trabajadores en determinado momento, pero siempre en pro del trabajador, ¿sí? Porque acuérdense, ¿cuánto es lo mínimo que...? Porque, por ejemplo, mire, no le puedo pagar todas las prestaciones, sino que tanto, pero no puede ser menos de ¿cuánto? En el derecho laboral, ¿alguien tiene ese dato? ¿Cuál es el mínimo? El porcentaje mínimo. ¿Será que puedo llegar al 50%? Entre patrón, llegar a un acuerdo, por ejemplo, en el pago de prestaciones entre patrón y trabajador. A ver, jóvenes. Eso sí no me la sé, Licenciado, discúlpeme que En el derecho de alimentos establece que hasta un 50% es impagable el salario del obligado a prestar alimentos. En el derecho laboral, por ejemplo, el pago de prestaciones, por ejemplo, miren, pero las prestaciones ya son suyas. Las prestaciones ya las ganó, ¿verdad? O sea, aquí hay... sería un 50% es únicamente para la indemnización, ¿verdad?
Ajá, gracias, Arnold, te agradezco mucho la intervención. Pero mira, pues, Licenciado, en mi caso, hubo una ocasión de que hasta me lo dieron en 5 pagos. ah, La bueno, quincena. En un caso mío fue hasta en 5 pagos. ajá, pero ¿cuánto le pagaron? Hasta en 5 pagos llegamos a un acuerdo. Eran Pero 7,000 que me tenían que dar y me lo dieron en 5 pagos. miren, pues, hay otra cuestión de que, por ejemplo, la conciliación quiere decir esto, que tiene la flexibilidad, por eso se llama flexibilidad de leyes laborales o de trabajo, porque tienen la flexibilidad. Miren, no lo puedo dar en un solo pago, pero, por ejemplo, se lo puedo ir abonando, incluso puede llegar al acuerdo de que el patrono puede solicitar y constar de que pagar esos 7,000 en 2 años, 3 años, a veces no van, pero, por ejemplo, mire, o sea, el juez muchas veces ve que esto podría ser, pero por ejemplo, el porcentaje a recibir no tiene que ser menor del 65%. Bueno, y el trabajador no está obligado a aceptar, el juez no debe aceptar, aunque diga el trabajador, bueno, que me lo den, el juez no lo puede, o sea, nunca se lo va a dar, o sea, nunca va a aceptar eso, ¿sí? Bueno, principio indubio pro operario, yo creo que esto, sí, hay muchos aquí que ya creo que lo podemos manejar. Alguien que me lo pueda decir o me lo pueda explicar. Ya saben que aquí, pues, como lo entiendan. Dígame, Carlos. Yo solo, regresando un poquito, usted dijo que el 75% puede, hasta ahí pueden negociar las partes, pero No, ese es el 25% es sobre todo, Lick, porque recuérdense que lo que son las prestaciones, eso es irrenunciable. sí, La indemnización, o sea, ahí entraría la indemnización más las prestaciones. Fíjese que sí, por eso es que es flexible el derecho de trabajo, Carlos, porque tiene la capacidad. Es que también todo depende de la capacidad de pago del patrono, ¿sí? Porque viera que, por ejemplo, bien, usted tiene una empresa, pero tiene empleados, y ellos van saliendo conforme lo que van entrando. A veces son empresas pequeñas, el patrono logra demostrar, mire, tengo estados de cuentas, movimientos financieros, pero yo no tengo la totalidad de pagarle todo, ¿sí? Entonces, por eso digo, a veces depende de la capacidad del patrón. Sí, pues. Ajá, por ejemplo, usted va a ir con un banco, ejemplo, ¿verdad? O una empresa, la Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, no sé, el juez no se lo va a aceptar. No, porque es incapacidad. O sea, todo depende también de la capacidad de pago del patrono, ¿sí? Porque hay casos en los que son, ¿cómo le puedo decir? Evidentes. Mire, o sea, la empresa quebró y yo quebré y era el patrono. ¿Cómo le voy a pagar si no tengo? Puede conciliar, por eso le digo que es conciliatorio a veces, no siempre, y esos casos ocurren, ¿no? Respecto a la pregunta que hizo sobre el principio del indubio pro operario, esto no es más de que todo debe prevalecer en favor del trabajador, o sea, eso indica el indubio pro operario. Exacto, sí, o sea, todo lo que se haga, todo lo que se pacte, todo lo que se establezca es a favor del trabajador, ¿sí? Y todo lo que se haga tiene que favorecer al empleado, ¿ok? Yo creo que terminamos el contenido del examen parcial y voy a regresar a dar el inicio, ¿verdad? Acuérdense que llamaba pues es netamente flexibilidad de la ley de trabajo y hablamos de generalidades. Si ven mi pantalla, sí, ahí está, ya. No sé si ya. Bueno. Generalidades, ¿verdad? Esto es conforme al derecho el parcial. Sí, las diapositivas de hoy, ¿hasta dónde es que tienen? Me dicen hasta cuál es la que ustedes tienen y yo les envío las demás, por favor.
público. Eso es en generalidad, ¿verdad? A través de que estudian conjunto de normas y principios jurídicos. Si yo les pregunto qué es el derecho laboral, pues ustedes me van a decir, por ejemplo, no se los voy a preguntar qué es el derecho laboral, ¿verdad? Pero va a tener que tener ciertos elementos. Por ejemplo, rama del derecho público, a través de la cual se estudia el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones de derechos y obligaciones entre trabajadores y patronos. ¿Qué me van a escribir ustedes? Derecho laboral. Muy bien. Decir, por ejemplo, es eminentemente tutelar del trabajador, constituye un mínimo de garantías sociales, es necesario, imperativo, realista y objetivo. Ahí les estoy diciendo todos los principios. Entonces, ¿qué? Puede que sea ahí también derecho laboral, ¿verdad? O puede que les escriba su finalidad primordial es compensar la desigualdad económica entre el trabajador y el patrono, otorgándole al trabajador una protección jurídica preferente, el derecho laboral, cualquiera de esas, ¿verdad? O sea, por eso les digo, a veces el aprendizaje tiene que ser significativo, ¿verdad? Ustedes apréndanse o lean y ¿cómo se llama? Vean elementos, ¿verdad? Los cuales pueden conllevarlos a una respuesta, ¿verdad? Las leyes reguladoras en materia laboral podemos mencionar las siguientes, ¿verdad? Puede ser, o ley en materia laboral, ustedes ya saben, ¿verdad? Constitución política, no me voy a meter a las demás, a las leyes conexas, sino que solo me basé en lo que es el Código de Trabajo y lo que es la Constitución Política de la República. Conjunto de normas, preceptos que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores en materia de derecho individual y colectivo de trabajo es Ley laboral. Ley laboral. Sí, Ley laboral. esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Me están viendo las diapositivas? ¿Dónde voy? Sí, licenciado, gracias. Flexibilidad. Por ejemplo, ¿qué es la flexibilidad? O por ejemplo, se establece, no se sujeta a normas estrictas o dogmas o a trabas de ideología o legislación, ¿verdad? Entonces, o puede ser que se adapta fácilmente a la opinión o a la voluntad o a la actitud de otro u otros caracteres. Persona, eso no se les puse, donde dice persona flexible, ¿verdad? O puede ser la combinación de las dos, ¿verdad? Se puede confundir a la opinión de la voluntad o actitud de otros que no se sujeta a normas estrictas, ¿verdad? ¿Eso qué puede ser? La flexibilidad. Ustedes vean y lean. Que lo lleva, que es la flexibilidad, que se denomina el curso, ¿sí? Ahora aquí lo tenemos mejor. Son un conjunto de, puede ser normas o medidas que favorecen los derechos del trabajador en materia de contratos laborales y libertad de contratación. La flexibilidad, ¿verdad? Y en la historia del derecho de trabajo, por ejemplo, época o etapa en donde, así se las voy a preguntar, creo que así estaba, no me recuerdo, en donde, vamos a ver cómo fue, no me recuerdo, donde realmente no es un derecho laboral como tal, sino es esclavitud espontánea hacia los indígenas, ¿verdad? Era un trabajo forzoso, ¿verdad? Esta época se dio entre el año 1524, creo que no les escribí lo que fue el año, pero sí tiene este concepto. Acuérdense que dice, donde vean ustedes aspectos, etapa precolonial, estamos hablando de esta. Entonces dice, no es una esclavitud espontánea. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, esta época se dio pues es ¿verdad? Aquí hablamos, por ejemplo, de esclavitud espontánea. Yo creo que ahí es pre, solo vean y si les dice ahí cuál es, pues ustedes me dicen, es esta. Etapa colonial. Se basó a través o se aplicó las formas de las leyes de Indias. ¿Se acuerdan que las leyes de Indias fueron las normas que los españoles en España se dictaron para que se aplicaran acá en los territorios de objeto de conquista? Entonces, por ejemplo, si ahí les dice etapa colonial, ¿cuál es la etapa colonial, verdad?
vean, como digo, significativo. En esta etapa o en esta época estuvieron leyes de India, se reguló el trabajo para los, ¿en dónde? Para las personas que trabajaban en las fincas de los españoles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, créanme que no es necesario tanto el repaso porque viene bien fácil ese examen. Yo creo que unos 3, 4 minutos ustedes van a decir, miren, acá está. Es cierto, es verdad que ese es el examen. Y van a ver que van a reclamar más difícil. Todavía voy a hacer revisión. Ahorita no hay. Pero vean, no, vean. Esta etapa en la cual el derecho, por ejemplo, en la etapa independiente, ¿verdad? O sea, hay ciertos aspectos. Esta etapa inicia con finalizar la vigencia de las leyes de Indias, ¿verdad? O sea, finaliza las leyes de Indias en 1821, ¿verdad? O sea, porque ahí tenemos un dato muy interesante, ¿verdad? Que nos puede orientar a la respuesta. Es desde entonces que los trabajadores se quedaron sin ley vigente hasta 1891. La legislación estableció el Código Civil, ¿verdad? Pero eso sería una revolución liberal, ¿no se recuerda? El sindicalismo, vamos a ver, etapa de la historia donde inicia, por ejemplo, el movimiento obrero guatemalteco. Fue esa la etapa del sindicalismo, ¿eh? Carlos. Digo yo, ahorita usted mencionó la etapa liberal, o sea, la revolución liberal, pero hablamos de la revolución y de la contrarrevolución. Yo les dije, también mencioné que eso no lo iba a preguntar. Ustedes lean, pues, pero no les debería decir que no, pero se los dije. Bueno, en 1920 el sindicalismo, ¿verdad? O sea, el sindicalismo, ¿verdad? Una de las más importantes comprendió los gobiernos de Estrada Cabrera, que en 1921. Su origen es la miseria, el aislamiento de las clases trabajadoras. Básicamente, el sindicalismo se le confiere la necesidad de defensa de las clases trabajadoras. Puede ser esto, ¿verdad? Se le confiere la necesidad de la defensa de las clases trabajadoras y consecuentemente a conducirlas, a agruparlas y orientarlas, ¿verdad? O sea, como les digo, el aprendizaje tiene que ser significativo con ciertas palabras. Les estoy hablando, conducirlas, agruparlas y orientarlas y darle a todo un contenido y una finalidad. Estoy hablando de la etapa sindical. Continuemos. Durante esta época comprendían la caída de la dictadura de Manuel Cabrera, como consecuencia se plantearon, bueno, no, nada de interés por el momento, las huelgas, ¿verdad? Esto no viene hoy. La reivindicación de los sindicatos. Estoy pasando es porque no viene. La revolución, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Se procedió a la revolución, el cual es etapa en la cual es un genuino contenido popular, pues la primera vez de la historia política, las masas desposeídas conocen la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora, y así nace el derecho laboral en Guatemala. Revolución de 1944, ¿no? O sea, ¿cuál fue? ¿Verdad? Ahí van a ver que viene bien fácil, ¿no? Se van a reír ustedes, hasta se van a burlar de mí que tan fácil viene. Si ustedes de verdad están en clases en la universidad, van a decir. Vamos a ver. Ley provisional de sindicalización y el Código de Trabajo. Puede que les venga, ¿verdad? No lo tengo aquí a la mano. La primera
primera es la Ley Provisional de Sindicalización de 1947. Esta remitía varios principios en cuanto a la libertad sindical y es la base de esta, ¿verdad? Del Código de Trabajo. ¿Cuál es la base? El Código de Trabajo, Ley Provisional, Sindicalización y primer Código de Trabajo. Puede que les venga, no me recuerdo si les viene esto. Este sí les viene. El periodo de contrarrevolucionario se inicia el 27, ¿verdad? Se da la pérdida del Código de Trabajo, ¿verdad? Sustancias de grandes, por ejemplo aquí, se frustran grandes, vamos a ver si ustedes ponen aquí en el puntero, vamos a ver. ¿Ustedes ven la línea que yo hago con el puntero? Sí, licenciado. Ok, qué bueno, gracias. Sí, licenciado. Donde aquí donde digo se frustran las grandes transformaciones económicas, sociales y la revolución. Esta conlleva a favor de las clases populares. Se abrogó la Constitución, ¿verdad? Está perdida contra la revolución. Vamos a ver el actual Código de Trabajo, ¿verdad? Contiene reformas. No. Vamos a ver, esto no tiene. Si fuera malintencionado un examen, les pusieran todo esto, no sé, ¿verdad? Denominaciones de derecho de trabajo, ¿verdad? Esto sí viene, ¿verdad? ¿Qué denominaciones Disculpe, usted Cristina? acaba de decir que la sucesión de las leyes de trabajo dijo que no viene, ¿verdad? Todo ese listado. Eso no se preocupe. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué denominaciones ha tenido el derecho de trabajo? Derecho social. Derecho social. Yo lo tengo Obrero. Derecho. Muy bien, Derecho obrero, industrial. muy bien. Entonces, cualquiera de esas que ustedes me escriban, o, por ejemplo, ahí les estoy diciendo denominaciones. Si les hablo de denominaciones, pues dicen no solo una, sino varias. Con los que me escriban, está re bien. Derecho de trabajo. ¿Qué es el derecho de trabajo? Por ejemplo, que diga, significa traba, dificultad, impedimento, el cual nace por la necesidad de evolución, desarrollo del hombre y para el surgimiento de la familia y el suyo propio. O el trabajo es considerado como un factor de producción que supone intercambio de bienes, servicios para las diversas necesidades humanas. Entonces, aquí hay significativamente, yo les estoy diciendo, por ejemplo, desarrollo del hombre y para el seguimiento de su familia. Y aquí abajo, por ejemplo, ay, no. ¿Se ven las letras en la pantalla? No, licenciado. No, licenciado. Aquí está, sí. El trabajo es, por ejemplo, los factores decía, del hombre y para el surgimiento de la familia y el desarrollo propio. Por eso ese es el aprendizaje significativo, jóvenes. Asocien y vean palabras. Por ejemplo, no es mi libro, pero no me iba a preguntar de acá para acá. No, pero o sea, todo conlleva algo mismo. Por ejemplo, el desarrollo del hombre. ¿Y aquí qué dice? Intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Tiene esa relación con esto? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, cualquiera de las dos que venga, pues sí, solo asocien, ¿no? El trabajo es un hecho social básico mediante el que se hace posible no tanto la vida del individuo como la presta, como la vida social misma. Sin el trabajo no hay progreso. Entonces, el trabajo, ¿verdad? El desarrollo. Aquí más que todo tiene la palabra trabajo, ustedes crean. Solo, sino la existencia de la familia, de la célula social. Por ejemplo, de él depende, tiene así. Miren, igual es su... con una línea, por ejemplo, aquí está la definición, con una línea, gracias a la respuesta. Examen, yo creo que les hice un examen, pero bueno, depende no solo de la existencia del trabajo, de la existencia de la familia, por excelencia, debe escribir ahí,
de trabajo, no solamente el principio, ¿ok? Es completo el principio de que estamos hablando del curso, ¿verdad? Y ahí yo les digo, tienen que escribir todos. No se los pero por ejemplo, principios ideológicos, por ejemplo, derecho de los trabajadores, pues trata de que eso y eso otro, y así sucesivamente. O sea, sean siempre positivos, no duden ustedes mismos, todo lo mismo. Yo creo que si alguien viene y les trabajo en un determinado punto, pues no debería hacerlo los profesores, pero todo lo que se va a dedicar es lo que se va a evaluar. Nada de lo que está fuera de la clase alguien se va a evaluar. O sea, continuamos. Sigan adelante. Ahí se recuerdan de su asignación mañana. Tarde noche. Para servirles. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Para servirles. No, tanto. Para servirles. Licenciado, disculpe, ¿hoy no pasaron asistencia o yo me lo perdí? En el grupo, Esteban, no sé si la enseñó, pero no se preocupen, yo me encargo de eso. Ay, si no, quiero ver. Yo creo que sí, se las enviaron. Ahí está en el grupo de WhatsApp, pero solo que yo creo que no la enviaron acá. Pero ahí está. Bueno, yo estoy revisando, pero no la veo, fíjese, licenciado, pero bueno, de todas maneras estoy presente. No sé si la enviaron a los dos grupos, pero escríbanle ahí a Esteban, en cualquiera de los grupos que esté, pero aquí está, creo yo, asistencia, ahí está. En la flexibilidad, vamos a ver, sí, de trabajo JP, ese es el grupo, ahí está. Bueno, licenciado, gracias, lo veré. ¿Y el tema? Repaso. Mire, el tema siempre es principios, sí, ahí estamos. Yo ahorita solo veo cómo las diapositivas, las que faltan. Gracias, mi amable licenciado. Muchas gracias.